Pregunta. En la deficiencia de vitamina B12 hay compromiso de los cordones anteriores de la médula espinal. No, porque son los cordones posteriores de la médula espinal los afectados, no los anteriores. Cuando debuta como pancitopenia, puede presentar hemorragias. Tampoco. La anemia megaloblástica, así sea rabiosamente en B12 0, y vaya con plaquetas muy bajas, nunca sangra. Es una pancitopenia peculiar porque jamás sangra. ¿Cursa con depresión y síndrome consuntivo? Sí, es algo muy propio de la deficiencia de B12, sobre todo la parte consuntiva, que ninguna otra vitamina lo da. Hay bloqueo de la síntesis del ARN ribosomal, eso es motivo de confusiones. La B12 tiene que ver con el ADN, no con el ARN. En cambio, el ácido fólico sí tiene que ver con el ADN y el ARN, con los dos. La B12 es exclusivamente ADN. ¿Cursa con reticulocitos aumentados? No, ya hemos dicho que cuando están aumentados es anemia hemolítica. Cuando es deficiencia de B12, al contrario, tiene los reticulocitos ausentes o disminuidos. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? De la B12. Los síntomas por B12 son más de deficiencia, no de anemia. El cuadro anémico usualmente es cuando ya estamos por debajo de los 250 de B12. Pero los síntomas sin anemia se presentan antes de que lleguemos a los 250 nanogramos de B12. Usualmente entre los 300 para abajo ya tenemos síntomas por deficiencia de B12. Ácido fólico. El ácido fólico es la vitamina B9, su nombre folium deriva del latín hoja, por lo tanto es un producto abundante en hojas y abundante en productos cárnicos. El problema del ácido fólico no es su origen, sino la cocción. La cocción afecta mucho el contenido de ácido fólico, pero nunca tanto como para que impida su consumo. Los principales productos que traen ácido fólico son el garbanzo, las espinacas, los frijoles rojos y en fin, otros que vienen aquí. Casi todos los vegetales y carnes tienen ácido fólico en buena cantidad. Esto es solamente para ejemplificar cuánto la cocción afecta el contenido de ácido fólico. Esto es sin cocción y esto es con cocción, pero aún después de cocidos, el contenido de ácido fólico es todavía bastante bueno. Mecanismos de acción del ácido fólico son sus dos formas activas, tetrahidrofolato y metiltetrahidrofolato, las que le dan responsables de la acción del ácido fólico. Su acción principal es la síntesis del ARN y del ADN, y tiene funciones secundarias, que es sobre todo con la homocisteína. Tanto la deficiencia de B12 como de ácido fólico producen hiperhomocisteinemia, pero entre las dos, quien produce más hiperhomocisteinemia es la deficiencia de ácido fólico, más que la B12. Por eso es que la hiperhomocisteinemia por ácido fólico se asocia particularmente con riesgo trombótico, un riesgo mayor en personas diabéticas o con aterosclerosis. El ácido fólico es bastante fácil de absorberse, se absorbe en casi todo el intestino delgado, desde el yeyuno hasta el ilion proximal. Drogas que afecten su absorción. Hay tres grandes categorías de fármacos antiácido fólico, antifolatos. La principal es los anticonvulsivantes. Tanto fenitoína como fenobarbital son los que con mayor frecuencia producen deficiencias de ácido fólico. Fíjense, casi el 27 al 91%. Esto va a depender de cuánto tiempo yo tome fenitoína y cuánto tome fenobarbital. Mientras mayor tiempo yo tome fenitoína, mayor el riesgo de que yo haga deficiencias de ácido fólico. Y la deficiencia en estos pacientes que toman anticonvulsivantes se traduce antes que cualquier otro signo porque tienen hiperplasia gingival. Empiezan a dolerle las encías. Es una manifestación propia de ellos. El segundo grupo de fármacos antifolatos son los antibióticos. El más conocido es el cotrimoxazol o trimetoprim, no la sulfa, sino el trimetoprim. Pero no es el más importante porque en potencia como antifolato es una nadeza, pequeño, muy pequeño. Es mucho más importante el efecto de la pirimetadina y de la nitrofurantoína como antifolatos que del cotrimoxazol. Y el tercer grupo son ciertas drogas tipo metrotexate, que son antifolatos antimetabolitos.
Efectos clínicos por la deficiencia de ácido fólico. Se diferencia, comparte mucho con B12, pero hay algunas diferencias. Una de ellas es acromotrixia. ¿Qué es acromotrixia? Es esta figurita de acá. Este es un caso extremo de acromotrixia. Son canas. Acromotrixia implica la presencia de canas que nada tienen que ver con la genética ni con la edad. Por ejemplo, les debe haber pasado a ustedes que cuando han tenido un examen o han tenido una situación estresante, a los pocos días después del estrés les aparecen canas, sobre todo en los varones. O que se han ido a la playa o han estado sometidos al sol y aparecen canas. Eso es más evidente en las mujeres. Esas canas temporales se les llama acromotrixia y tienen que ver en algunos casos con la deficiencia de B9. Lo otro es la debilidad muscular. B12 produce parestesias, pero no debilidad muscular. Debilidad muscular, la principal causa es deficiencia de hierro y la segunda causa es deficiencia de ácido fólico. Y entre las dos son debilidades musculares diferentes. El hierro produce una debilidad muscular proximal, de muslo y de cintura escapular. En cambio, el ácido fólico produce una debilidad muscular generalizada, no tiene predilección. Otra peculiaridad, bueno, esto sí comparte con B12, que producen los dos diarrea, los dos producen anemia, los dos, B12 y ácido fólico, producen depresión. Lo que sí no produce ácido fólico es baja de peso. Sin embargo, los efectos adversos más conocidos por la deficiencia de ácido fólico no son estos, sino estos de acá que normalmente se nos queda en la mente, que son los defectos del cierre del tubo neural, que son 4, anencefalia, encefalocelia, meningocelia y espina bífida. Estos defectos del tubo neural son los más raros, no son los más frecuentes. Son muchos más frecuentes las malformaciones tipo cardíacas y del labio leporino. El labio leporino y paladar hendido es la manifestación de malformación congénita más frecuente de ácido fólico. Luego le siguen las malformaciones urogenitales, llámese sistema pielocalicial doble. Y de ahí vienen las malformaciones cardíacas, sobre todo la persistencia de DUD. Y mucho más atrás, pero mucho más atrás, son los defectos de cierre del tubo neural. También esto de reducción de extremidades, aunque esto no está muy bien comprobado. Como sabrán, la mayor parte de los seres humanos no somos simétricos, solo que en algunos pues somos recontra simétricos. Un pie más grande o más cojo de un lado. Parece que algo de eso, no todo, no está muy bien corroborado, tiene que ver con deficiencias de ácido fólico en nuestras respectivas madres. Son fotos para dirigirnos la atención y despertarnos. Este es un caso de espina bífida, donde acá se ve la espina bífida. Acá pueden ver la espina bífida ya más ampliada, más notoria. Este es un caso de anencefalia. Este es otro caso de anencefalia. Este es un mielomeningocele. Esto en cambio solamente es un meningocele. Son formas aparatosas y fíjense, los factores de riesgo para estos efectos del tubo neural es la lista, ese antecedente previo, diabetes y exposición, antagonistas de folato y bajo nivel socioeconómico. En el bajo nivel socioeconómico tiene que ver mucho la capacidad para tener una buena alimentación en ácido fólico. Esto del ácido fólico es peculiar. Muchas mujeres saben, o en algún momento se les orienta cuando están embarazadas, que la deficiencia de ácido fólico produce algún defecto o tiene problemas con el tubo neural y en fin. Pero a pesar que lo saben, incluso en Estados Unidos solo 1/3 de mujeres consume ácido fólico. En el Perú la recomendación es que consuma ácido fólico solo durante la gestación. La OMS recomienda que consuma ácido fólico la mujer toda su vida fértil. ¿Por qué razón? En el 95% de embarazos no tiene ningún antecedente de alguna malformación congénita previa. Es decir, se pueden presentar a la primera, es decir, una mamá puede tener un hijo sano y a la siguiente venir con labio leporino. Por eso es que se recomienda que las mujeres consuman ácido fólico, estén o no estén embarazadas. Terapia con ácido fólico. En el Perú hay 3 presentaciones, de 0,5 miligramos, que es la propia del ministerio, la de 5 miligramos, que es la que viene a la importada de Estados Unidos, en unos frascos gigantes,
un tabletón gigante también, y la de 1 miligramo, que es algunas formas comerciales. La de 5 miligramos, fíjense, los únicos que requieren grandes dosis de ácido fólico son los que tienen hiperhomocisteinemia, entre 1 y 5 miligramos. Particularmente los que hacen hiperhomocisteinemia y que son diabéticos y que son viejitos. Esos necesitan grandes dosis de ácido fólico para evitar que la homocisteína produzca progresión de enfermedad renal y efectos trombóticos y retinopatía. En cambio, el resto de situaciones usualmente es suficiente con 0,5 hasta 1 miligramo, no necesitan más dosis, incluyendo el metrotexato. La prevención con ácido fólico, esto de las embarazadas, es con 0,5 miligramos al día, es una dosis pequeñísima. Contraindicaciones casi ninguna, salvo que hay hipersensibilidad conocida al ácido fólico, que no es exactamente eso, sino a la tablita, al excipiente de celulosa que trae. Y toxicidad, cuando se den grandísimas dosis, más de 15 miligramos al día, sí puede haber cierta irritabilidad. En general no tiene toxicidad. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Vamos a ver ahora factores de crecimiento. El primero, a ver, es solamente algo pequeñito, es sobre filgrastim. Filgrastim es el factor estimulante de neutrófilos o granulocitos. Es una droga que al administrarse aumenta el recuento de neutrófilos. Sus indicaciones no son solamente dos, son cuando tenga neutropenia por fármacos. Puede ser neutropenia por fármacos tipo quimioterapia, ahí va una, o agranulocitosis por fármacos, ahí va la segunda indicación. La principal causa de agranulocitosis por fármacos en el Perú y en cualquier parte del mundo son los antitiroideos, cualquiera de las dos clases de antitiroideos que hay. Metimazol y el propiltiuracilo, los dos pueden producir. Diamazol también. Y el segundo lugar de fármacos ahí se pelean, en el Perú es ceftriaxona, en el extranjero son antiarrítmicos tipo miodarona. Si yo administro esta droga a un paciente que tiene una infección y hace una neutropenia infecciosa, no está indicado, al contrario, empeora su pronóstico, porque el filgrastim, vamos a ver, tiende a desencadenar síndrome de distrés respiratorio del adulto justamente en personas que ya tienen estados preexistentes de inflamación o infección crónica. No se recomienda para cualquier paciente. Su administración es subcutánea. Tiene efecto sinérgico con otros fármacos que aumentan los neutrófilos, que es eritropoyetina y corticoides, que son los más importantes. Tiene un primo hermano que es sargramostin. Sargramostin es el factor estimulante colonias monocito, granulocito, es decir, también aumenta neutrófilos y aumenta monocitos. Tiene las mismas indicaciones y los mismos problemas. De ahí pasamos a eritropoyetina. Eritropoyetina, como ya saben, se produce en el riñón, aunque nunca ha sido del todo demostrado que se produzca en el riñón, pero en fin, todo indica que sí. Su nivel de producción depende de la hipoxia, no del nivel de la anemia. La eritropoyetina tiene varias funciones, no solamente es inducir la producción de glóbulos rojos, sino también tiene efectos antiapoptóicos y antiangiogénicos. Estos son los mecanismos de acción de la eritropoyetina. El más importante de todos es el número 1, que es aumento de la permeabilidad del calcio, y a través del calcio, como recordarán, según los mensajeros, hace el resto de efectos. La eritropoyetina, hay 3 formas de eritropoyetina en el mercado, la alfa, la beta y la darbepoetina. Ninguna es mejor que la otra, una más cara que la otra, pero tienen efectos muy similares. La única diferencia es de la darbepoetina, que dura más tiempo, casi un mes, casi 2 semanas. Fuera de eso no tienen diferencias. ¿Cuándo dar eritropoyetina? Esto de acá son las indicaciones con nivel de evidencia más alto, A y B, donde sí está obligado el uso de eritropoyetina. Vale decir, en anemia por insuficiencia renal crónica, anemia del prematuro y anemia por quimioterapia con platino. Ahí sí no hay discusión. En esto de aquí, donde tal vez sean útiles, es donde tiene un nivel de evidencia C, no siempre demostrable. En anemia del cáncer, particularmente del mieloma, en mielodisplasias, en anemia por HIV y en anemia por otras formas de quimioterapia. Donde su utilidad es más que cuestionable es cualquier otra cosa. Eso incluye prequirúrgicos o otras enfermedades crónicas, etcétera, etcétera. Es decir, esto se contrapone con la idea que le van a decir los testigos de Jehová,
que normalmente piensan que la eritropoyetina es para cualquier forma de anemia. No es para cualquier forma de anemia. Son contaditas con los dedos de la mano, son solo estas tres donde sí funciona sí o sí, y tal vez en estas, en el resto no tienen utilidad. Antes de dar eritropoyetina, primero debo cerciorarme que los niveles de B12, ácido fólico y de hierro estén normales. Solo cuando me cercioro que estén normales, recién doy eritropoyetina. Si doy antes o si doy conjuntamente eritropoyetina con hierro, no va a funcionar la eritropoyetina. Quiere decir que la eritropoyetina no es para cualquier anemia. Segundo, primero tengo que verificar cómo están los basales de otros fármacos. Y tercero, la dosis. Hay una amplia variedad de dosis, eso depende de los pacientes, va de 50 a 300 microgramos, normalmente se empieza con 50 y se va subiendo según sea la respuesta. ¿Por qué puede fallar la eritropoyetina? Porque no haya corregido la B12, no haya corregido el hierro, no haya corregido el ácido fólico. Otro motivo frecuente es que sean pacientes con pérdida crónica de sangre, es decir, yo no le voy a dar eritropoyetina a un paciente que tiene un cáncer de próstata y que todos los días sangra. En ese caso no vale la pena darle eritropoyetina. Tampoco vale la pena darle cuando hay estados de inflamación crónica, es decir, si un paciente tiene un lupus no controlado o una tuberculosis no controlada, una tuberculosis activa, de a por gusto le doy eritropoyetina porque no va a funcionar. Hay otras causas de fracaso, pero son más raras. La eritropoyetina tampoco es una droga que produzca más hemoglobina rápidamente, es una droga que produce hemoglobina lentamente. 1 gramo en 2 semanas. Eso es la máxima velocidad que se puede conseguir con eritropoyetina independientemente de la dosis. Yo le puedo dar 1 kilo de eritropoyetina y no lo hago más rápido que con la dosis más bajita. Cada uno tiene su nivel de respuesta. ¿Hasta cuánto tengo que dar eritropoyetina? Hasta llegar 12 gramos de hemoglobina. Una vez que llego a 12 gramos lo suspendo, espero que vuelva a caer y hasta que vuelva a ser necesaria se vuelve a administrar. Todo esto porque la eritropoyetina no es un fármaco inocuo. Produce 3 reacciones adversas con mucha frecuencia, sobre todo mientras más edad se tenga, más reacciones adversas produce. La principal molestia, motivo por el cual se retira, es este de acá, hipertensión. Si se da un viejito que normalmente es hipertenso, le doy eritropoyetina, es muy frecuente que aumente o descontrole la hipertensión y que en lugar de usar un fármaco o 2, tenga que usar 4 fármacos para controlar la hipertensión. No solamente hipertensión sistémica, sino también glaucoma. Por eso se empieza con dosis bajitas y si lo tolera el paciente, enhorabuena, va bien. El otro motivo de problemas son neurológicos, que es cefalea. Es raro que produzca convulsiones, pero sí frecuente que produzca cefalea. Y la tercera es que aumenta el riesgo trombótico. Todas estas 3 complicaciones son más ostensibles dentro de los primeros 90 días de la administración. Después de 90 días de administración ya baja mucho la frecuencia de complicaciones. Otras complicaciones son gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarreas, parestesias y síndrome gripal. Todas más o menos llevaderas, pero estas son las más complicadas de soportar. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Ahora vamos a ver anticoagulantes. Primero, vitamina K. El nombre de vitamina K hace referencia a la palabra coagulación. La vitamina K tiene 2 funciones. La más conocida es que interviene en la producción de factores de la coagulación, carboxilación de los factores. La menos conocida, pero una función muy importante, es el metabolismo óseo. Interviene sobre todo durante la niñez y la concepción, en la formación de los huesos. Tanto es así que vamos a ver que una de las complicaciones de dar anticoagulación a largo plazo es osteoporosis. Hay 2 grandes grupos de fármacos anticoagulantes. Vamos a ver que hay anticoagulantes orales y que hay anticoagulantes parenterales. Los anticoagulantes orales, son 2 familias, los cumarínicos y las inandionas. Y de los cumarínicos solamente hay en el Perú la warfarina. Warfarina. Vamos a ponerlo acá. Recuerden que no es que la warfarina impida la producción de factores, simplemente bloquea la vitamina K. No es que se la agarre con los aminoácidos de los factores. Sí se producen factores, solo que son factores que no funcionan porque no tienen un grupo carboxilo. Y no lo tienen porque la warfarina bloquea la vitamina K. La warfarina es una droga liposoluble. Quiere decir que eso justifica su administración oral. La warfarina es una droga
que tiene una vida media larga de 36 a 42 horas y que alcanza su pico máximo 9 horas post-ingesta. Eso significa en buen cristiano que la warfarina se da una vez al día. El inicio de acción de la warfarina es lento, es decir, a mí me pueden dar hoy día warfarina, pero mi acción anticoagulante de la warfarina recién va a ser ostensible, clínicamente significativa, a partir del tercer o cuarto día. De hecho, durante los 3 primeros días o durante los 4 primeros días, la warfarina tiene efecto paradojal, es decir, es protrombótica. Recién cuando pasa los 3 a 4 días, recién se comporta como un anticoagulante neto. La warfarina tiene metabolismo hepático, por lo tanto no se debe dar en pacientes con falla hepática. ¿Por qué tenemos que monitorizar el nivel de warfarina? Recordando, la warfarina se monitoriza a través del INR. ¿Por qué debo monitorizar warfarina? Por lo siguiente. Número 1, porque es una droga que se origina a partir de un veneno. El veneno se llama, los que tenemos cierta edad, recordamos un matarratas que se llamaba Caotrin. El Caotrin era fencoprumón. Tenía una hemivida de casi 100 días. Algunos estudiantes, ¿cómo mataba el veneno? Sencillamente la rata lo comía y la rata se iba dando golpes y se tropezaba y algún día moría desangrada en los siguientes 3 a 5 días. A partir de ahí se crea la warfarina en la Universidad de Wisconsin y por eso es que tiene ese problema que no se ha superado. Tiene un rango terapéutico mínimo, estrecho. Pequeñas dosis en la warfarina pueden ser tóxicas y tipo veneno. Segunda razón para monitorizarla. Yo a un paciente que usa digoxina le puedo dosar digoxina en sangre y según la cantidad de digoxinemia que tenga puedo ajustar la dosis. Yo a un paciente que usa anticonvulsivantes, llámese valproato, fenitoína, fenobarbital, puedo dosar la droga en sangre y según eso ajusto mi dosis. En cambio con warfarina, por más que yo pida que me dosen la warfarina en sangre, no hay forma posible, ni aquí ni en Estados Unidos. Nadie dosa warfarinemia. Por esa razón es que se creó un método alternativo. Me van a recetar que baje de peso. Y tengo que bajar de peso y eso significa que tengo que reajustar la dosis según sea el peso que yo tenga. Si hoy día yo soy un paciente con trombosis y me dio una diarrea, voy a bajar de peso por la diarrea. Eso también significa que tengo que reajustar mi dosis muy frecuentemente. Ese es otro motivo por el cual la warfarina necesita de monitoreo. Contraindicaciones. Las más importantes son hemorragias intracraneal y hemorragia gastrointestinal recientes. Por recientes, entiéndase dentro del mes que acaba de ocurrir, menos de 30 días. Otras contraindicaciones son, destaco acá, el embarazo. ¿Por qué el embarazo? Porque warfarina es liposoluble, una vez más. Como es liposoluble, atraviesa barrera placentaria. La warfarina, cuando atraviesa barrera placentaria, tiene 2 efectos en el feto. Primer efecto, lo anticoagula al feto, lo cual no es bueno porque él puede sangrar, hacer una hemorragia in útero. Y segundo, porque la warfarina interviene en el metabolismo óseo del feto. Eso significa que la warfarina es teratogénica. Teratogénica significa que no produce abortos, no es embriotóxica, solo produce malformaciones congénitas. No retardo, solamente malformaciones óseas. Por esas razones no se da warfarina durante el embarazo. Complicaciones por el uso de warfarina. La más frecuente obviamente son las hemorragias. Las hemorragias es la principal complicación con warfarina. Usualmente se dan cuando tenemos INR superior a 3. En general, esta es la tabla exacta que hacer cuando tengo una sobredosis de warfarina, pero en general, si yo tengo un INR menos de 5, entre 5 y 9 y más de 9, cuando es menos de 5, suspendo la dosis de warfarina y la reajusto. Cuando está entre 5 y 9, administro vitamina K. La vitamina K es el antagonista, el antídoto de la warfarina. Se puede administrar por vía oral o por vía parenteral, da lo mismo, es igual de rápido. Ambos, sea por vía oral o por vía parenteral, deben corregir el INR dentro de las 6 horas siguientes a su administración. Basta una sola dosis para hacerlo. Normalmente hemos visto que algún médico indica vitamina K parenteral cada 8 horas, cada 6 horas, por 7 días, 12 días. Es suficiente con una dosis siempre y cuando no sea hepatópata. Cuando es mayor de 9, si no está sangrando le doy vitamina K.
Si está sangrando, le puedo dar plasma fresco congelado, que es el segundo antídoto de la warfarina. ¿Cuál es la diferencia de la vitamina K con el plasma fresco? Es el tiempo de acción. Vitamina K toma 6 horas en funcionar, en antagonizar, y plasma fresco, estoy terminando de transfundir la bolsa de plasma fresco y ya está revertido el efecto. Su efecto es inmediato. Por eso es la única indicación, es dependiendo de la valoración clínica que ustedes le den. Acá están las otras complicaciones que les decía. Síndrome de warfarina fetal viene a ser la parte de la condrodisplasia epifisiaria. Es el nombre de las alteraciones morfológicas que produce la warfarina por interferir con el metabolismo óseo del niño. No nace con retardo mental, nacen con bajo peso al nacer, con cuello corto, con nariz en silla de montar y con las patitas arqueaditas. También produce hemorragias fetales, hay intolerancia a la warfarina y estos dos fenómenos que son los fenómenos paradojales. Hemos dicho que al inicio la warfarina durante los 3 primeros días produce trombosis. No es una trombosis cualquiera, sino que es una trombosis exclusivamente de piel. Puede manifestarse como necrosis cutánea pura o como síndrome del ortejo morado. Esto es una necrosis cutánea pura por warfarina. Es más frecuente en pacientes de raza negra. Y esto es un síndrome del ortejo morado, que es otra forma localizada de necrosis cutánea. Ahora, heparina. La heparina forma parte de los anticoagulantes parenterales. Si warfarina tenía por blanco terapéutico la inhibición de la vitamina K, los factores dependientes de la vitamina K, el blanco terapéutico de la heparina es la antitrombina 3. Una vez que se une a la antitrombina 3 en este gráfico, recién se agarran contra el factor 10. Quiere decir que la heparina tiene una acción indirecta sobre el factor 10. Es una acción mediada a través de la antitrombina 3. La heparina tiene muchas diferencias. Una diferencia es su depuración. Se depura en los macrófagos, no se depura a nivel renal ni hepático. Quiere decir que heparina se puede dar en insuficiencia renal y se puede dar en insuficiencia hepática. Es una de las pocas drogas que se metaboliza en macrófagos, en el res. Otra diferencia importante de heparina es su inicio de acción. Dependiendo de la dosis, puede ser inmediata o hasta 1 hora, dependiendo de la dosis que uno use. Quiere decir que heparina es para uso de emergencia en pacientes complicados o hospitalizados. En cambio, warfarina es lentuda, le demora 3 o 4 días. Heparina es rapidísima. La hemivira. Hemos dicho que warfarina más o menos permite una administración de 1 vez al día, en cambio heparina apenas vive 1 hora. 2 horas si es que se pone por vía subcutánea. Quiere decir que normalmente heparina se debe dar en infusión continua. Complicaciones. Igual que warfarina produce hemorragias. La hemorragia de la heparina, por extrañas razones, casi siempre afecta al sistema nervioso central. En cambio, la hemorragia de warfarina casi siempre es cutáneo mucosa. Rara vez se mete en el sistema nervioso central, salvo que haya un golpe de por medio o un defecto anatómico de por medio. Heparina produce osteoporosis. Warfarina puede hacerlo, pero no es frecuente. Es más propio de la heparina producir osteoporosis que warfarina. Heparina, por lo que es un azúcar, una molécula muy compleja, tiende a producir PTI, despierta reacciones inmunes, casi siempre bajo la forma de un PTI. Al PTI inducido por heparina se le llama HIT, trombocitopenia inducida por heparina, que puede ser de tipo 1 y de tipo 2. Estas son las diferencias resumidas de lo que hemos hablado de las dos drogas. Solo agregaré 2 diferencias más. Heparina se monitoriza a través del TTP, y warfarina se monitoriza a través del INR. Segunda diferencia, los antídotos. La warfarina tiene como antídoto a la vitamina K y como segunda opción al plasma fresco. En cambio, la heparina tiene como antídoto a la protamina, como segunda opción también al plasma fresco. La protamina es un fármaco más teórico que práctico, no es fácil, no se consigue fácil, es rarísimo, pero en fin se supone que es su antídoto específico y en teoría deben reconocerlo. Heparina no atraviesa barrera placentaria, por consiguiente sí se da en embarazadas, algo que no se da con warfarina.
La heparina fue una molécula antigua que originó en la década del 90 nuevas drogas para mejorar su uso, y a esa familia se le llamó de bajo peso molecular. ¿En qué difieren de la molécula madre? Primero en el mecanismo de acción. Las heparinas de bajo peso molecular tienen acción directa sobre el factor 10A, pero también recuerdan algo sobre la antitrombina 3, es mixto, sobre antitrombina 3 y sobre todo sobre el factor 10A. Segunda diferencia, tiene metabolismo renal. La heparina, la molécula madre, se metabolizaba en los macrófagos, en cambio estas sí se metabolizan en el riñón y hay que darlas con cuidado en la insuficiencia renal terminal. Otra diferencia de las heparinas de bajo peso es que tienen un margen terapéutico muy amplio. A mí me podían dar 1 litro, 1 galón de heparina y moría, pero a mí me pueden dar 1 litro o 1 galón de heparinas de bajo peso y no voy a morir. Es muy poco probable que haga una hemorragia mortal. Las heparinas de bajo peso molecular no se pueden monitorizar. Así yo quiera, jamás prolongan el TTP. Algo que sí hace heparina siempre. Las heparinas de bajo peso molecular nunca prolongan TTP. Se dice que en teoría para monitorizarlas se debe pedir el dosaje de factor 10, pero eso es más teórico que práctico. Hay muchas formas de heparinas de bajo peso molecular, son 17 en realidad y acá solo enumero las que son más frecuentes. No son intercambiables, cada una tiene su dosis. Por el lado de la warfarina han salido dos drogas que son los inhibidores directos del factor 10 y los inhibidores de trombina. Estos no han pegado mucho en el comercio por el costo, en cambio estos sí. Los inhibidores directos de trombina, 3 palabritas, son las hijas de la warfarina. Por consiguiente, como era de esperarse, tienen un rango terapéutico amplio. Yo me podía envenenar con 10 pastillas de warfarina igual que la rata. Pero en el caso que dabigatran y cimetagratran, me puedo comer toda una caja entera y están hechas para ser vomitadas. Y aun si no las vomitara, no voy a morir desangrado. Tienen un amplio rango terapéutico. Segundo, no necesitan de monitorización. Es difícil monitorizarlas. Se han hecho en base a dosis ajustadas para el ser humano. Pregunta. Mujer de 50 años en tratamiento con heparina por diagnóstico de fibrilación auricular que presente hematuria y hematoma en codo derecho y equimosis en piernas. El monitoreo del TTP sugiere sobredosis de heparina, le dan un valor de hemoglobina bajo y le dice la primera acción será cambiar heparina por warfarina. No, porque hemos dicho que la warfarina solo se da cuando esté estable para la casa. Retirar warfarina no, porque está recibiendo heparina. Retirar heparina sí, y darle el antídoto de la heparina, que es el sulfato de protamina. Transfundir plaquetas no tiene sentido porque ni la warfarina ni la heparina actúan sobre las plaquetas, no tienen nada que ver con las plaquetas. Transfundir sangre tampoco. ¿Hasta allí alguna duda o pregunta antes de pasar a la última parte? Inhibidores de la agregación plaquetaria. Cuando yo era alumno solamente habían dos familias, esta de la ciclooxigenasa y estos análogos de la prostaciclina. En los últimos años han aparecido, todas estas son 8 y ahora hay 2 más que están por entrar al mercado. Hay diferentes fármacos que inhiben la agregación plaquetaria. De ellos, los 2 más frecuentes que se usan en la clínica son los antagonistas de ciclooxigenasa y antagonistas de receptores de ADP. Hay un tercer grupo que son estos, pero de uso restringido en cardiología intervencionista. En esta gráfica, que es casi el resumen de lo que vamos a hablar de ellos, fíjense lo de la aspirina, que es un inhibidor de la COX, y aquí destacar el clopidogrel, que es un inhibidor de los receptores de ADP. Algunas comparaciones entre las dos. Cuando yo doy aspirina, no es que inhiba la agregación de todas las plaquetas y que la plaqueta no se agregue para nada. Como máximo, la aspirina bloquea el 40% de la agregación de una plaqueta. No es que bloquea el 100%, igual se puede agregar, pero usando otras vías, metabólicamente más ineficientes, pero igual se puede agregar. Clopidogrel, que son esto de la otra familia, bloquea entre un 20 y 30% de esa capacidad agregante de la plaqueta. No es un bloqueo total. Por eso es que alguna vez se planteó dar una terapia sinérgica entre estos dos fármacos para bloquear más a la plaqueta. En el mejor de los casos, 60%, lo cual trajo más desventajas que utilidades. Estos de aquí, que son de uso de cardiología, que cuando colocan stent, estos son más potentes que los dos juntos, bloquean un 60 a 80% de la capacidad de agregación de la plaqueta.
Por eso solo se usan en determinadas circunstancias porque inducen mucha hemorragia. Este de acá casi no tiene mucha utilidad, el pobre dipyridamol. Este de aquí, cilostazol, que es el dipyridamol nuevo, el hijo del dipyridamol, se usa sobre todo en la antiagregación de pacientes con diabetes, que es más efectivo. No se sabe el por qué. Hay algunos estudios con nivel de evidencia C que sugieren que es más efectivo en diabetes. Luego están los fármacos que nunca llegaron a aprender, que son los inhibidores del tromboxano, que es Ritrogrel, que hay en nuestro medio, que es muy caro, apenas bloquea un 10% de la capacidad agregante de la plaqueta, por eso es que nunca llegó a ser muy masificado su uso. Sobre aspirina, solo recordar que inhibe irreversiblemente a la ciclooxigenasa, sobre todo la de tipo 1 más que a la 2, que para su efecto antiagregante se requieren dosis bajas de 50 miligramos. Paréntesis, hay varios productos comerciales de aspirina, desde el AS81, el Ecotrin con 125, 325, varios productos, cardioaspirina de 100. No es que difieran en la cantidad de aspirina. La mayor parte de ellos, todos tienen aspirina 50, lo que cambia es su excipiente, la base que además agregan para formar la pastilla y por eso tienen diferente gramaje. Su efecto antiinflamatorio de la aspirina recién es patente a partir de 2 gramos para arriba, mucho más alto. La aspirina en teoría inhibe la agregación plaquetaria por 7 días, entre 5 y 7 días. Quiere decir que en teoría un paciente que recibe aspirina y desea ser operado o espera 7 días o se le transfunde plaquetas para ser operado. En la vida real, el efecto antiagregante de la aspirina nunca es tan potente que sea una contraindicación absoluta. Se puede operar y no va a sangrar más allá, pero en teoría, si alguien les pregunta por la teoría, sí, efectivamente no se puede operar, hay que esperar 7 días a que pase el efecto antiagregante de las plaquetas, pero en la vida real no se suele hacer eso. De ahí saltamos a esta de aquí, clopidogrel. Aparte que tiene mecanismo de acción diferente, aparte que tienen potencias diferentes, clopidogrel tiene una desventaja, su inicio de acción. Aspirina es mucho más rápida que clopidogrel. Su inicio antiagregante de aspirina, aunque varía según las razas y sexo, varía entre las 2 horas y 10 horas. Un buen cristiano un promedio de 6 horas, pongamos. Es rápida. En cambio, clopidogrel, fíjense, se demora entre 4 y 7 días. Es más lentudo, tiene esa pata coja. Fuera de eso, los dos son irreversibles en cuanto a las plaquetas. Clopidogrel tiene otro defecto más, una pata coja, que tiene inhibición genética. Hay algunos seres humanos que tienen genes que rápidamente neutralizamos clopidogrel. Es más frecuente eso en poblaciones de raza blanca que en nosotros. En nuestro país no hay mucho problema con eso. ¿Cuándo indicar clopidogrel? ¿Cuándo indicar aspirina? Es difícil. Los estudios dicen que no hay diferencias. Hay 2 estudios muy grandes, muy importantes, que sugieren, no es necesariamente del todo cierto, que clopidogrel estaría bien como prevención secundaria, es decir, al que ya le dio, para que no le dé un nuevo episodio en viejitos que tengan fibrilación auricular. Solo en esos casos parece que clopidogrel le lleva algo de ventaja a aspirina. Lo demás van por ahí. Clopidogrel tiene una gran complicación, más que complicación, un cuco que lo persigue como grupo. La principal complicación con aspirina es la gastritis y las hemorragias. La principal complicación, no por frecuencia, sino por riesgo mortal, es la neutropenia. Clopidogrel, su molécula madre ticlopidina, fue retirada porque producía mucha neutropenia. Clopidogrel sale por esa razón, con que produce poca neutropenia, pero en teoría sí puede producir neutropenia, algo que aspirina no hace. Algunas palabras de estos antagonistas del receptor 2B3A. La molécula madre fue abscizimab, que es lanzada al mercado a inicios de los 90, es un anticuerpo monoclonal. Y la molécula hija es tirofiban, que es un inhibidor oral. Como les dije, ambos son de uso para colocaciones de stent y de cardiología intervencionista. Normalmente tiene una hemivida, ambas moléculas, de 2 horas hasta 6 horas, producen muchas hemorragias y su complicación más importante, aparte de la hemorragia, son trombocitopenias. También producen consumo de plaquetas, pero es mucho más potente su efecto antiagregante que
aspirina y clopidogrel juntos. ¿Hasta allí alguna duda o pregunta? Son solo 2 palabras más sobre antifibrinolyticos, es pequeñísimo. 4 cosas de antifibrinolyticos para resumirla. Número 1, hay los médicos tenemos cierto temor por el sangrado y siempre hemos buscado un fármaco que le demos y nos asegure que no va a sangrar. Hay 2 fármacos huérfanos en el Perú que se usan, que son Adona y Disinone. Ambos fármacos datan de la década del 70, uno tiene licencia japonesa y la otra tiene licencia europea, no recuerdo qué país. En sus respectivos países de origen ya han perdido la licencia porque no demostraron ser útiles para nada, no previenen ningún sangrado. Por eso es que se introdujo el primer antifibrinolytico de verdad, aprotinina, pero aprotinina fue retirado del mercado mundial hace ya 7 años porque resultó ser tóxica, fue un veneno. Y eso resultó en la aparición de estos de aquí. La molécula madre fue el ácido epsilon aminocaproico y la molécula hija ácido tranexámico transamin. Ambas pertenecen a la clase, y va la segunda cosita que quería recalcar de estas moléculas, son inhibidores de la plasmina, es decir, no producen coágulos, solamente protegen el coágulo ya formado. Si no se puede producir coágulos, igual va a sangrar, esa es su pata coja, solo protegen a los coágulos cuando ya están formados. No son muy activos, no son muy eficientes. Cuando se administran por vía sistémica, bajan el sangrado, la cantidad de sangrado en apenas un 10 a 20%, no es que se bloqueen todo el sangrado. La tercera cosita de estas drogas es que son más activas por vía tópica que por vía sistémica. Por decirles, son mucho más útiles si se da para una herida, para una extracción dentaria, para una epistaxis como un tapón, o si tengo una hemorragia de vejiga, le puedo dar en una instilación continua o por sonda vesical. Son mucho más activas por vía tópica que por vía parenteral en general. Por vía parenteral y sistémica tienden a producir 2 complicaciones que las hace un poco de cuidado. Pueden inducir coágulos donde no deberían, me explico. Pueden inducir coágulos en el cerebro, precipitar un DCD isquémico, y pueden producir coágulos en las pirámides renales y producir pequeñas zonas de isquemia renal. Por eso a veces tienen sus bemoles. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? De ahí sobre la desmopresina, solo señalar que la desmopresina es un análogo de la vasopresina. Su mecanismo de acción es inducir la expresión del factor von Willebrand. No es muy potente como una droga procoagulante. Tiene una duración corta de 6 a 8 horas, hay que administrarla cada cierta frecuencia. Y lo que la caracteriza es este fenómeno de taquifilaxia. Eso significa que es muy efectiva con la primera dosis. En las siguientes dosis, conforme se vaya repitiendo, se va anulando su efecto, pierde capacidad, pierde efectividad, sobre todo a partir de la tercera dosis ya es literalmente inútil. Ese es el gran problema de desmopresina. 1 o 2 dosis van muy bien, más allá de eso ya no tiene utilidad.